Bien, alumnos, vamos hoy a ver lo que se refiere a las características del fuego. Así que, bueno, comencemos. Bien, habíamos quedado aquí, habíamos hecho este cuadrito, así que ahora vamos a ver las características del fuego. En principio tenemos que definir qué es un fuego para nosotros, ¿no? Es decir, podemos decir que un fuego es una reacción química. Vamos a marcarlo, reacción química, ¿sí? Que obviamente se representa por esta ecuación acá, que es una ecuación genérica, ¿sí? Entonces, una reacción química donde se presenta el desprendimiento de luz, calor y humo con sustancias tóxicas. Esto depende de lo que se esté combustionando, ¿no? Es decir, hay algunos materiales que liberan mayor cantidad de sustancias tóxicas y otros no tanto. Bien, en principio vamos a analizar la ecuación. Esto que ustedes ven acá es un combustible líquido. Puede ser cualquier octano. Observen que se mezcla con el oxígeno, con la presencia de una fuente de ignición, que vamos a llamar esto acá, esto calor, y se genera dióxido de carbono más agua más liberación de calor. El primer detalle que ustedes tienen que ver acá es que el calor está como reactivo y como producto, ¿sí? ¿Por qué? Si bien no me quiero poner a hablar sobre lo que se requiere realmente para una combustión, porque obviamente no se quema el líquido ni el material sólido, sino se queman sus vapores. Es decir, que es necesario destilar, que eso lo vamos a ver después, un poco más adelante, destilar el material para que se mezcle con el oxígeno, forme una mezcla en unas condiciones determinadas, en cuanto a proporción de combustible y comburente, y luego se requiere para vencer la energía de cada una de las sustancias, la energía química necesaria, se requiere una fuente de ignición. Es decir, que el material debe llegar a una temperatura determinada para que se pueda prender fuego. Esa temperatura determinada se llama temperatura de ignición. Si bien hay una temperatura que vamos a ver después que se llama flash point, en realidad a nosotros nos interesa en principio la temperatura de ignición, porque es cuando la llama se mantiene sola. ¿Qué significa eso? Que frente a una fuente de ignición se produce el desprendimiento de fuego y calor, y este calor realimenta a la reacción química, ¿no? Es decir, que se produce como, podemos decir, una retroalimentación, y el fuego es cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver otro detalle. Primero, observen la gran cantidad de oxígeno que se requiere. Si bien eso depende del material combustible, podemos decir que con un material como el metano, que tiene un solo carbono, evidentemente la cantidad de oxígeno va a ser menor, pero igualmente en proporción es alta. Eso significa que para una combustión normal, en condiciones normales, en condiciones no forzadas, a eso me refiero, se requiere gran cantidad de oxígeno. Por eso suele suceder que el oxígeno, al estar en 21% en la atmósfera, se genere una combustión incompleta. ¿Qué es eso de combustión incompleta? Bueno, ya lo habrán visto en química, ¿no? Es decir, donde aquí, en vez de generarse dióxido de carbono, se generan otros gases. Por ejemplo, el monóxido de carbono, saquemos este 2, el monóxido de carbono, además del dióxido, y otros gases determinados que son producto de la combustión intermedia. Y si el material no es solamente madera, sino hay algunos plásticos o algunas otras cosas, se generan sustancias bastante tóxicas. Por ejemplo, el ácido sulfídrico, si el material tiene azufre, entre otras cosas, ¿no? Es característico el sulfídrico porque es lo que hace llorar los ojos, ¿sí? Es decir, cuando uno está en el humo
brillo para los ojos después del sulfídrico. Bien, y otra cosa que tenemos que destacar en esta ecuación es la gran cantidad de agua que se genera. ¿Sí? Esto que ven acá es agua, pero claro, ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Una combustión genera agua? Sí, sí, genera agua, pero esa agua se va en parte como formación del humo, es decir, en forma de vapor. No es que el agua va a extinguir el fuego, ¿sí? De ninguna manera, sino que se libera caliente en forma de vapor. Bien, eso en principio es el detalle de la combustión. Y la combustión incompleta. Ahora, cuando el material combustible es cada vez más pesado, dícese pesado más cantidad de carbonos, entre otras cosas, la combustión tiende a requerir más cantidad de oxígeno y los productos intermedios son cada vez, podemos llamarlo así, en mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes queman un neumático, se van a dar cuenta que se libera partículas negras, que eso es carbono puro, que luego cae y tiñe todo. Ese carbono es justamente no alcanzó a combustionarse porque el oxígeno no era suficiente. ¿Qué pasa si nosotros le metemos más oxígeno? Y bueno, ahí sí va a ser una combustión completa, mucho más intensa. Bien, ahora, si bien habíamos definido la combustión, el fuego, ¿no?, como una combustión o una oxidación, en realidad tendríamos que diferenciarlo de lo que nosotros llamamos combustión o fuego de una oxidación. La diferencia está en la temperatura necesaria, ¿no? Es decir, vamos a hablar de que la liberación de energía está por arriba de los 800 grados. ¿Sí? Es decir, hay oxidaciones que son a baja temperatura y no generan demasiado calor, y otras que, por el contrario, comienzan liberando gran cantidad de calor por arriba de los 800 grados y luego generan mucho más calor. Pero no hablemos de temperatura, quizás, ¿no? Yo siempre me refiero a calor porque en un incendio, vamos a suponer que se quema todo, es impresionante, un depósito de materiales, todo sólido. Bueno, la temperatura generalmente llega a 2000 o 2500 grados, pero mucho más que eso no pasa. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Bueno, porque los materiales van cambiando. ¿Sí? Por ejemplo, el agua que cambia de estado, mientras el cambio de estado se produce, la temperatura permanece en 100 grados. ¿Sí? Cuando se terminó de evaporar todo el agua, entonces ahí sí la temperatura puede subir porque ya todo está en forma de vapor. Y obviamente la presión sube más, ¿no? En este caso, en una combustión normal, es decir, en un fuego normal, en un incendio normal, nosotros hablamos de el decremento de calor, y es el calor lo que daña. ¿Sí? Porque no es lo mismo 2500 grados durante una hora que 2500 grados durante 3 horas. Es decir, los materiales recibieron en ese tiempo mayor calor, entonces se deterioran mucho más rápido. Ahora, no todos los incendios tienen 2500 grados o empiezan más de 800, sino que hay algunos materiales que requieren mayor temperatura para poder empezar la combustión. Estos son algo muy especial, que después vamos a hablar un poquito más adelante, que son los metales combustibles, como el magnesio, el aluminio, el uranio, el manganeso. Hay distintos materiales que se prenden fuego, pero depende de su estado. Y generalmente estos materiales requieren una temperatura que va de los 1039 a 1700 grados, ¿sí? Como por ejemplo también los alcoholes. ¿Sí? Esos materiales, especialmente los metales combustibles, son muy difíciles de extinguir. Se requieren equipos especiales y un agente extintor especial, que luego vamos a profundizar en eso. Pero recuerden, los alcoholes 1039, ¿no? Es decir, ya empezamos de 1800, ya va a 1039, y los metales combustibles en 1700. Por supuesto que yo les tengo que aclarar acá que no es lo mismo tratar de prender fuego una pava de aluminio
que la viruta de aluminio o el acerrín de aluminio, ¿no? El acerrín de aluminio podría llegar a ser incluso hasta explosivo frente a la reacción del fuego. De hecho, si ustedes agarran el aluminio tipo viruta, se van a dar cuenta que es como quemar la virulana, una cosita así. ¿No? ¿Se dan cuenta? Era como una estrellita. ¿Sí? Por eso son bastante peligrosos. Yo tengo algunos materiales, pero no me gustaría prenderlo fuego. Tengo unas virutas, ¿no? Pero no me gustaría prenderlo fuego, a ver si después tengo un problema, ¿no? Bien, presentado esto ya en lo que es el fuego, vamos a el famoso triángulo y tetraedro de fuego. ¿Sí? En un principio, para formar o hacer un fuego, nosotros necesitamos tres elementos: el combustible, el oxígeno, o también llamado comburente, y el calor. Eso es lo que vemos en esta ecuación. ¿Sí? En esta ecuación está acá. ¿Sí? Acá. Es decir, combustible, comburente y calor. ¿Sí? O calor de iniciación. ¿Sí? Bien, sin embargo, luego de investigaciones posteriores, es decir, profundizando en el tema, este muchacho, Arthur, para los famosos, para los amigos, este doctor descubrió que había algo más ahí, porque claro, si yo saco el combustible, no hay fuego. Si yo evito el ingreso de oxígeno, saco el oxígeno, tampoco hay fuego. Y si enfrío, es decir, saco el calor, tampoco hay fuego. Es decir, sacando algunos de estos lados, el fuego se apaga. Sin embargo, en los altos hornos, donde se queman metales y estas cosas, había residuos de determinados metales, polvos metálicos, que al tirarlos al fuego lo extinguían. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, evidentemente no sacaban el combustible, no sofocaban y tampoco enfriaban esas sales, sales metálicas, tampoco lo hacían. Entonces, este muchacho empezó a estudiar y digamos que se dio cuenta que el modelo de triángulo de fuego debía ser cambiado por el famoso tetraedro de fuego. Ustedes ya lo habrán visto en alguna materia, donde una de las caras es el combustible, otra cara es el oxígeno, la cara que está de este lado es el calor y la cara de atrás son los radicales libres. ¿Sí? Los radicales libres vamos a llamarle a lo que está en esta posición, ¿sí? Acá en esta flecha. ¿Sí? En esta flecha son los radicales libres, o también técnicamente hablando son los iones. Es decir, para que se produzca un fuego, primero hay que buscar o hay que obtener un estado intermedio en ese estado de vapor donde se generan iones, y ahí, una vez que se formaron los iones, ahí reaccionan con el gas, obviamente, oxígeno ionizado. Entonces, para eso es necesario esta temperatura, para provocar en principio la ionización y luego la reacción. Pero estos radicales, que lo vamos a ver posteriormente, eran muy importantes, y lo que pasaba era que los metales, las sales metálicas, atacaban al fuego en los radicales libres, o también llamada reacción química en cadena. ¿Sí? Bien, luego de ver este muchacho Arthur, pasemos a estudiar un poquito los componentes del tetraedro. Nos vamos a ver acá lo que es el tema del calor, la fuente de calor, la transmisión del calor. Eso vamos a dejarlo. Yo me voy a dedicar más que todo a algunas características más puntuales, porque si no terminamos esto, ¿no? Vamos a ver en principio los combustibles, ¿sí? Como habíamos hablado, podrían ser sólidos, líquidos o gases, ¿sí? Entonces vamos a ver los sólidos. Los sólidos tenemos dos tipos en cuanto a lo que llamamos fuego. Primero, aquellos que generan llama, y ustedes lo van a ver en una fotito, ¿sí? Yo lo voy a poner ahí, y aquellos que no generan llama, o los famosos brasas sirven para el fuego. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que primero, ambos se pueden producir en los combustibles sólidos carbonosos. Lo importante es que sean carbonosos.
Es decir, las brasas solamente se producen cuando el sólido es carbonoso. Pero no todos los sólidos carbonosos pueden generar una buena brasa. Por ejemplo, no se les va a ocurrir hacer un asado con madera de álamo. Porque ustedes dicen, bueno, sí, madera de álamo genera brasa, sí, pero la brasa dura muy poquito. Cuanto más liviana, o mejor dicho, menos densa es la madera, menos brasa genera. En cambio, cuando la madera es mucho más densa, por ejemplo, el piquillín, o mejor, el quebracho, incluso, que es muy densa, tiene alta densidad, entonces eso generan brasas más duraderas, que se van quemando muy lentamente, y lo que podemos llamar una partícula incandescente, ¿sí? Es decir, la brasa sería una partícula incandescente, ¿sí? Donde no hay llama. Vamos a ver esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación ustedes pueden ver con llama y sin llama. ¿Qué diferencia hay? Bueno, acá tenemos un combustible, que le ponemos la N porque son varias moléculas. Tenemos dos vías de constante de reacción química, ¿sí? En la primera, vamos a llamarle K1, en esta se genera el monóxido de carbono, producto de iniciación, y el hidrógeno, ¿sí? Es decir, se produce la descomposición por el efecto de la fuente de ignición, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces, una vez que se producen estos dos, ahí sí reaccionan con el oxígeno. El oxígeno difunde dentro del material, o fuera, ¿no? Es decir, dónde está el material, ¿no? Entonces, ¿qué observan acá? Tanto el monóxido como el hidrógeno son dos gases. Estos dos gases pueden escapar de la red del material, es decir, de la red de la madera, ¿sí? Escapan hacia el exterior y se combinan con el oxígeno formando el famoso dióxido de carbono más el agua, ¿sí? Vamos a decir, eso es llama, ¿sí? K1 representaría con llama, ¿sí? En cambio, K2, la constante de la reacción química K2, tenemos la ionización produce carbono. Este carbono también se produce agua. Este agua difunde el material, podemos llamarle como una deshidratación, ¿sí? Difunde, se va hacia el exterior, pero no es combustible. Así que, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que este carbono queda atrapado en la red del material, es decir, en la misma madera, y al combinarse con el oxígeno, que le cuesta ingresar obviamente, ¿sí? Forma un carbono o una partícula incandescente, que sí va a formar dióxido de carbono, el agua es esta que está acá, ¿no? Es decir, se liberó dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono difunde y se va quemando lentamente el material carbonoso. Entonces, esa es la famosa combustión sin llama. No necesariamente tiene que haber una u otra. Puede ser que ustedes tengan una combustión con llama y al mismo tiempo tengan brasas. Eso depende de cada material carbonoso, o mejor dicho, de cada madera. Bien. Vamos ahora a un poquito más abajo. Vamos a ver qué pasa con los polvos combustibles. Los polvos combustibles son algo muy especial. ¿Por qué? Porque son materiales que tienen carbono, ¿sí? Pero están finamente divididos, y se generan una combustión mucho más violenta, tipo explosiva. ¿Pero de qué depende eso? Y depende evidentemente del tamaño de la partícula, de las características de la superficie, ¿no? Es decir, cómo está, qué superficie tiene la partícula, cómo está distribuida en el aire, ¿no? Es decir, puede estar la mezcla con el aire o permanecer en suspensión, es decir, está flotando. Eso depende del tamaño de la partícula, especialmente cuanto más chiquita, más tiempo permanece en el aire, la concentración del polvo en el medio, ¿sí? La composición de la atmósfera, ¿sí? Un lugar cerrado, especialmente, ¿sí? La naturaleza de la fuente de ignición, ¿sí? Es decir, no es lo mismo una fuente de ignición tipo llama libre, ¿no? Es decir, donde está un encendedor, por ejemplo, que un motor caliente que va calentando el depósito de
en partículas finas sobre el motor y de a poquito va a llegar a prender los fuegos. ¿Sí? De hecho, nosotros, por este ejemplo, ¿no?, de los materiales explosivos en el silo de Wai, bueno, sucedió una explosión muy importante hace muchos años, justamente porque se va cargando grano y se generaba mucho polvillo. Uno puede decir, bueno, pero el grano genera polvillo, sí. Cuando se va moviendo, se va trasladando, el grano se rompe y libera el almidón. El almidón es polvillo, es decir, es harina. Y frente a una buena fuente de ignición se prende fuego. Es más, incluso hasta con la misma carga estática. Una chispita puede prenderlo porque es una partícula muy finita. Si quieren hacer ustedes alguna prueba, obviamente háganlo afuera de su casa. Agarren un poquito de harina en una sábana, agítenla para arriba y para abajo, de tal manera que se salga la harina y acerquen un papel prendido fuego. Van a ver que, bueno, se quema bastante rápido. Incluso, si quieren hacer otra prueba, cuando estén haciendo un asado, utilicen la yerba colada. ¿Sí? Tamicen la yerba y el polvillo ese de yerba, tírenlo con una palita al fuego y ¿sabe cómo prende, no? Es impresionante. Bueno, los sólidos no carbonosos, ya lo hablamos un poquito, los sólidos no carbonosos, ¿sí? Es decir, son los metales combustibles. Estos son los denominados fuegos D. Después vamos a profundizar un poquito, no mucho. Si les toca algo sobre fuegos D, bueno, van a tener que profundizar porque yo acá lo presento nada más. ¿Sí? Pero sí, lo que me interesa es hablar de los líquidos. ¿Qué pasa con los líquidos al quemarse? ¿Sí? Bueno, la clasificación de los líquidos está muy controvertida, podemos decirlo así, ¿no? Hay algunos que hablan de combustibles, otros que hablan de inflamables, pero claro, ¿cuál es la diferencia de ellos, ¿no? Yo les puse acá dos clasificaciones, y tenemos una clasificación también en la ley, ¿no? Que esa después la van a analizar ustedes. Yo les presento este modelo para que después la puedan comparar, ¿no? La clasificación de los líquidos, ¿sí? Según el sistema global armonizado de etiquetado de productos químicos, se divide en 4 categorías más algunas otras notas, notas aparte, ¿no? Entonces observen acá, en la categoría tenemos los de inflamación menor a 23 y puntos de ebullición menor a 35, los de menor a 23 pero puntos de ebullición mayor de 35, y después tenemos los inflamables de 23 a 60 y de 60 a 93 grados. Primero, se está hablando de punto de inflamación, no está hablando de punto de ignición. El punto de inflamación se diferencia de la ignición, es que cuando ustedes quieren prender fuego en material, digamos que van calentando y el combustible va pasando por un chorrito, y cuando se prende fuego un poquito, pero si yo corto la energía, es decir, la fuente de ignición la corto en ese momento, la llama se apaga. Eso es inflamación. Si bien yo acá les describo bien un poquito como un experimento, y para que ustedes vean la diferencia, el punto de ignición en realidad es cuando yo presento la fuente de ignición, se prende fuego, y cuando la apago, sigue solo. Es decir, el fuego sigue solo. Es decir, que la diferencia entre el punto de inflamación y el punto de ignición es que el punto de inflamación es un principio del fuego, pero se apaga solo sin la fuente. En cambio, el temperatura de ignición es se prende fuego y luego continúa por la retroalimentación. Evidentemente el punto de inflamación está un poquito más abajo que el de ignición, ¿sí? Por supuesto que depende de cada combustible, ¿no? Para eso hay una clasificación, ¿sí? Y observen otro detalle. En la categoría 1 y 2 también tiene que ver la ebullición. ¿Por qué la ebullición? Porque observen que este material es un gas a temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es menor de 35, es decir, que con una temperatura de 15 o 20 grados es un gas, se transforma en vapor.
estos son un poquito más severos, bueno, el 35, pero en el 35 veremos enseguida, es decir, que también se hace vapor a temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que estos serían las naftas, ¿sí? Las naftas o algunos solventes. ¿Sí? En cambio, estos ya no, estos ya son un poquito más, vamos a llamarle, entre comillas, ¿no? Pesados, ¿no? Es decir, que estos sí forman una capa de líquido, no están vaporizados rápidamente. Y en otras notas, bueno, acá sube más la temperatura, 55-75, y así van los líquidos viscosos inflamables, como por ejemplo el mate, lacas y barnices. Es decir, hay algunos productos que, especialmente las lacas, a temperatura ambiente siguen estando en forma de líquido, pero se prenden fuego por los vapores que liberan. ¿Sí? ¿Estamos? Porque van evaporando, ¿no? A ver, el petróleo genera gases, y sí genera gases, pero claro, los gases que se generan no son en mucha cantidad comparado con la nafta que se libera toda. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, pero esta clasificación digamos que mezcla un poquito, porque no está muy claro y llama a todos inflamables, ¿no? Es decir, clasificación de líquidos inflamables, fíjense, ¿no? Líquidos inflamables, pero estos no serían inflamables. Y además les pueden generar, acá generan notas, ¿viste? Que no lo dejan muy claro. Pero esta clasificación que vamos a ver ahora, que obviamente es de la NFPA, es mucho más clara y representativa de lo que sucede frente a los diferentes líquidos combustibles. Observen. Clase, primero, tenemos los inflamables y tenemos los combustibles. ¿Sí? Dentro de las inflamables tenemos flash point o punto de inflamación menor a 37,8. ¿Sí? Y la presión de vapor, es decir, está hablando del punto de ebullición, tanto, ¿no? Como ustedes lo pueden ver acá. ¿Sí? 2,7 atmósferas, etc. Para la clase A, 1A. Para la 1A tenemos inferior a 22 de flash point y ebullición 37, es decir, es inflamable, sin lugar a dudas, ¿no? Porque está en forma de vapor. El 1B, también. Y el 1C, también. Observen, menor, igual, mayor, igual, menor a 37. ¿Sí? Es decir, que estos serían, sí, los inflamables, porque están en estado de ebullición a temperatura ambiente o a temperatura, ¿no? Por supuesto 37 grados menor, ¿no? Bien, y acá tenemos los combustibles. Los combustibles, observen que acá no dice o no habla de ebullición. ¿Por qué? Porque los combustibles son líquidos reales, ¿sí? Que es cierto, hay una cierta evaporación muy lenta, pero son líquidos reales, es decir, forman una superficie líquida separada de lo que es el aire. En este caso tenemos la 2, punto de flash, mayor o igual a 37, inferior a 60, la 3A, flash point 60, 94, y la 3B, flash point mayor de 93,4. ¿Sí? Entonces, estos sí son líquidos combustibles. ¿Sí? Entonces, si vamos desde arriba hacia abajo, vemos que cada vez son menos, menos posibilidad de prenderse a fuego, ¿no? Porque claro, si lo comparamos con la madera, obviamente, que se prende más rápido la madera, ¿no? Pero la idea es que los líquidos inflamables no tienen separación, es decir, capa líquida y gas, sino que se hacen vapor rápidamente, y generalmente sus combustiones son muy rápidas, incluso podrían llegar a generar una bola de fuego, no una explosión, porque generalmente son tipo deflagración, ¿no? Es decir, si ustedes agarran, le tiran nafta al fuego, el fuego le sigue, le sigue el caminito del combustible y se mete adentro del bidón y explota. Explota porque, claro, al generar vapores ahí adentro, no lo alcanza a contener y entonces se libera. ¿Estamos?
pero no es una explosión que genera una onda de choque que destruye demasiado, ¿no? Sino un tipo de deflagración. En cambio, los líquidos combustibles, no, los líquidos combustibles tienen una capa líquida y lo que se prende es la parte de arriba de la capa, no se prende toda su masa, sino que se prende la parte de arriba. Estamos bien. Por supuesto que tendríamos que hacer acá una salvedad con los líquidos combustibles orgánicos, llámense los aceites orgánicos, es decir, los aceites aceite de girasol, aceite comestible en general, que tienen una clasificación especial. Después vamos a ver eso, cuando vemos las clases después, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un dibujito. En este dibujito yo les presento una combustión de sólido, líquido, gas, ¿sí? Y acá un sólido carbonoso. Y de este lado les presento una combustión de líquido detallada. Observen cómo sucede esto, que esto se llama anatomía del fuego. Observen, cuando yo tengo un sólido, necesito una destilación. Es decir, los sólidos deben precalentarse para destilar, generar unos vapores. Esos vapores se mezclan con el oxígeno del aire, observen aquí, por difusión, es decir, el oxígeno entra por difusión, no es realimentado forzado, y luego se genera una ignición, es decir, se producen los radicales libres, ¿sí? Y los radicales libres generan la llama y el humo. ¿Sí? ¿Estamos? Si hablamos de un líquido, primero se debe vaporizar este vapor con el oxígeno en difusión y luego radicales, es decir, se ioniza y nuevamente fuego y humo. ¿Sí? Si hablamos de un gas, bueno, el gas es mucho más violento. ¿Por qué? Porque no necesita un precalentamiento. Directamente se mezcla con el aire y se forma o se ioniza con radicales libres, fuego y humo. ¿Sí? Depende del tipo de gas, es decir, la cantidad de carbono que tiene ese, ¿no? Bueno, y hay otro detalle. Observen la realimentación. Miren, ¿cuánto calor se libera en la llama? 2 tercios. Pero hay 1 tercio que vuelve a generar la reignición continua. ¿Sí? Es decir, vuelve aquí, ¿no? O aquí, ¿sí? O aquí, es decir, siguiendo calentando el sólido para que siga destilando y el líquido para que siga vaporizando, ¿no? Entonces, la producción es cíclica, ¿no? Es decir, se realimenta solo el fuego, ¿no? Por eso es difícil de apagar. ¿Por qué? Porque si bien se libera mucho calor, esta realimentación es difícil de bloquear, ¿sí? Por agua nada más. Entonces los fuegos muy grandes son difíciles. Es más, si en un depósito se prendió fuego, se puede contener para que no se vaya, pero lo que está ahí ya se va a quemar todo. No hay mucho que hacer, es decir, de lo que hay adentro, ¿no? Y ahora pasemos a este pedacito. Acá yo les presento un líquido carbonoso, un sólido carbonoso, ¿sí? En este caso, el sólido carbonoso, nuevamente, entra el aire, hay una superficie de contacto, es decir, el oxígeno se mete dentro de la red y hay una superficie de contacto, y ahí se genera sin llama o incandescencia, ¿no? Es decir, la famosa brasa. Pero este tercio, observen, este tercio sigue realimentando, ¿sí? Evidentemente lo que se libera acá no es humo, sino es vapor, ¿sí? Vapor de agua caliente, ¿sí? Por supuesto, ahí depende del estado, del tipo de brasa, ¿sí? Pero no se genera humo. De hecho, la idea es que no se genere humo, porque si se genera humo, si ustedes quieren hacer un asado, van a tener el asado todo ahumado, y eso muchas veces no es deseable. Es distinto si ustedes fomentan el ahumado, es decir, la carne ahumada, esas cosas, que es otra cosa, ¿no? En la carne ahumada hay que tener precaución de con qué se está generando el humo, porque muchas veces, como les dije, ¿no? El humo genera productos tóxicos que uno después se los come. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber lo que se está haciendo cuando se hace carne ahumada.
Pero la idea es que ese tercio sigue realimentando. Y el calor que se genera sigue siendo 2 tercios acá. Es decir, el calor no saldrá con humo, pero sigue siendo 2 tercios en cuanto a la radiación generada. Entonces, la anatomía del fuego. Pero ahora vamos a ver en detalle el líquido. En realidad no hay mucha diferencia con este que ven acá. Porque acá yo les pongo un líquido combustible, se prende el vapor, observen, ¿no? Se genera primero el vapor. La difusión viene aire, ¿no? Es decir, el ingreso de aire, que se mezcla con los radicales libres, que están organizados. Acá tienen uno, acá tienen otro, ¿sí? Acá hay otro ion, ¿sí? Acá hay otro ion también, ¿sí? Y luego se genera en esta partecita que ven acá la llama, aquí la llama, todo esto sería la llama, ¿sí? No esto que está acá abajo, sino esto que ven acá, lo que sale allí, la llama, y luego el humo. Y algunos gases que son combustiones intermedias, por ejemplo el monóxido, o este que ven acá, son productos de combustión intermedia. ¿Por qué? Porque el aire que entró aquí no es suficiente para quemar todo el material carbonoso que se genera acá, ¿no? Es decir, para quemar todos los iones de carbono que se generan aquí. Entonces el humo es un humo negro. Cuanto más negro es el humo, más pesado o carbonoso es el material original, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un fuego de pastos que lo que se quema un auto, ¿no? Es decir, el auto tiene materiales mucho más pesados y se genera humo negro, ¿sí? En cambio un pasto genera un humo blanco, ¿sí? Pues, característico blanco, ¿por qué? Y porque hay mucha agua liberada, ¿sí? En cambio otro humo negro está largando gases tóxicos. Ustedes podrían más o menos respirar un poquito ahí en un incendio de pasto, ¿no? No es tan peligroso, ¿okay? Bueno, depende. No es lo mismo, yo dije pasto, pero bueno, depende del tipo del pasto también. Pero respirar el humo de un auto o de una casa es peligroso. Es peligroso porque hay gases, digamos que no te vas a morir por la inhalación o porque no hay oxígeno, sino que te podés morir antes por los gases tóxicos que se generan, por más que haya aire dentro.